This meeting is being recorded. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, Jupaj Kitisa, ¿quién es él o quién es ella, no? Entonces, podemos preguntar, y ahora aquí simplemente decimos nombre. Jupaj, ¿no? Eh, por el momento, por nombre podemos decir. Jupaj Román, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, si quieren aymarizar, aquí, por ejemplo, Paj Román, no sé, no es correcto, ¿no? O sea, no se lee bonito, ¿ya? Entonces tendría que aymarizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo aymarizo? Podríamos decir Romanúa, ¿no? Jupaj Romanúa, ¿no? Pero esto vamos a utilizar con tema de familia, ¿ya? Entonces, Jupaj Hilajawa, Tatajawa, y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Entonces, todos estos pronombres interrogativos vamos a utilizar para hacer preguntas, pero a partir de lo que es la familia, ¿ya? Entonces, empezamos con familia. Familia se dice Willa Masi, ¿ya? Willa sangre, Masi compañero, amigo, ¿no? Entonces, como compañero de sangre, ¿ya? Vamos a ver ahora los, eh, los miembros de la familia, los más comunes, ¿ya? Entonces, tata, tata, auki, Papá, tata, auki, sí, abuelo, papá, ¿ya? Mamá o taika, mamá, mamá, ¿ya? Achila, su variante, achachila, va a ser abuelo, abuelo, ¿ya? Awichu o awicha, ¿ya? abuelo, Abuela. Gila o gilata, hermano, cualquiera, hermano. Cuyaca, hermano, algunos le dicen Luluku, pero Cuyaca es el más común, ¿ya? Hermana. A ver, ¿qué más? A ver, díganme miembros de la familia, los más comunes. tío, Tío, hijo, yoka, hijo, pucha, hija, Primo, prima. primo, hermano, hermana nomás, ¿ya? Esto nomás para primo, prima. tío, tía, Tío, Mamá, tío. ipu, tío, ipa o ipala, tía. Esposo, esposa. Ok. Eso es interesante en Aymara, ¿no? Por ejemplo, chacha. Chacha significa hombre, ¿ya? Y warmi significa mujer. ¿Listo? Ahora, quiero decir, por ejemplo, mi esposa, ¿no? Entonces, simplemente utilizo Guardia. warmi ja. ¿Qué es este ja? ¿Qué significa? Es posesivo en primera ¿Ya? persona. Ahora, ¿cómo sería esto? mi esposo, Mi Esposo. esposa. Ah, mi esposa, ¿no ve? O mi esposo, ¿cómo sería? Chachaja. Ya, ya, ja, ¿no? Mi esposo, ¿no? ¿Tu esposo? Chachapa. chapa, Chachaja. No, tu esposo, Chachapa. chachama, ¿no? Oh, chacha, sí, chicham, ¿Ve? Entonces, posesivos nomás aquí van a jugar, ¿ya? Posesivos. ¿Listo? A ver, otros miembros. A ver, los más comunes. Después vamos a estar completando. padrino, Ya. A ver, no hay como tal padrino, pero hay una palabra, pero les voy a decir. Ichuña. ¿Saben qué significa ichuña? mm, ¿No? ¿Nadie sabe?
Ichuña es llevar en la mano, ¿ya? Llevar en la mano. Entonces, por ejemplo, cuando llevas en la mano un bebecito recién nacido, ¿no ve? Llevas a la mano, eso es ichuña. ¿Me dejo entender? Ah, ¿Ya? Eso es ichuña. Entonces, ichuña puede ser, por ejemplo, en el brazo o puede ser en la mano, por ejemplo, ¿no? En la mano igual es ichuña, pero por lo general se llama iraña eso, ¿ya? Iraña. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando dicen ichuña puede ser un bebé, puede ser un animal, cualquiera, ¿ya? Ichuña. Ahora, por ejemplo, se les dice al padrino ichutata, ¿no? Ichu, ¿no? Quitamos el sufijo porque esto es llevar, ¿no ve? Entonces quitamos para conjugar siempre desde hecho. Cuando es verbo siempre se quita la ña, ¿no? Entonces, queda como palabra raíz mm, ichu y ponemos tata. ¿Qué es tata? papá. Ah, sí. Papá, ¿no ve? Papá. Ichu, tata, ¿no? Entonces, papá que lleva más o menos así, más o menos se entendería, ¿no ve? Y a esto se le dice padrino, pero es padrino no de cualquier cosa, ¿no? Generalmente es de bautizo. ¿Me dejo entender? Cuando bautizan Ujú, a los niños, ¿cómo le lleva el padrino? cargando. Ah, en la mano, ¿no ve? La acción de Ujú, ichuña, ¿no ve? ¿Ya? Entonces simplemente se tiene eso, ¿ya? Eso veremos más adelante, ¿ya? A ver, ¿algún otro miembro más de la familia común? Tenemos bebé. bebé, guagua, ¿ya? Esto es bebé, ¿ya? Allá al fondo. Listo, ya. Que sean estos los más básicos, ¿ya? En Adentro. base a esto, ahora vamos a preguntar, ¿ya? Entonces ahora solamente necesitan practicar sufijos posesivos, ¿no? Tata, ja, ¿no ve? Tata, pa, tata, pa, tata, sa, ¿no ve? Sufijos posesivos. Mamá, ja, mamá, ma, mamá, pa, mamá, sa, ¿no ve? Sufijos posesivos, ¿ya? Entonces ahora volvamos a la pregunta inicial, aquí está, ¿no? Jupan sutipaj kunasa, ¿no? Ahora, jupa vamos a reemplazar por papá, mamá, ¿ya? Entonces voy a decir tata. ¿Qué es tata? Papá. Tatama. Tu Tu papá. papá. Tu papá. Tataman sutipakunasa. ¿Qué se llama tu papá? Ok, pues aquí también, ¿no? La respuesta va a ser tata, han, sutipaj, ¿no? Ya dicen su nombre. ¿Me dejo entender? ¿Qué va a Sí. cambiar? Solamente esto va a cambiar. Tanto en la pregunta como en la respuesta, yo puedo preguntar cualquier miembro de la familia, ¿no ve? Entonces ahora ya saben, ¿no ve? Tata, mama, achila, huichu, jila, Papá. yaca, yoca, pucha, ipo, ipa, chacha, warmi, guagua, ¿no ve? Entonces con eso vamos a aprender ahora, ¿ya? A ver si me he dejado entender. A ver, tis callantañmone. A ver, callantañane. Cuyaca, Mariana Quispe, Asquiuruquipan. Quiero que pan ya tichere. Hilaman sutipaj kunasa, Hila, no se entendía. A ver, una vez más. Hilaman sutipaj kunasa. hilahan sutipaj Jorgeo. Ah, ok. Waliki, hikisinkam, kuyaka. Hikisin kamta ya Muy tichere. bien, muy bien. Carlos Chambi, Askurukipan, Hila. Askirukipan yatichiri. Mamaman sutipaj kunasa. Mamaham, mamaham sutipah. Angélica. Waliki, hikisinkama. Ahora vamos a aprender un posesivo, digo, un pronombre interrogativo, ¿ya? Este se llama isti, ¿ya? En todo caso es un sufijo, ¿ya? Isti, ¿ya? Isti. Esto significa y en pregunta, ¿ya? ¿Ya?
pero siempre va a ser pregunta, ¿ya? Siempre pregunta el isti, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le he preguntado aquí, digamos, tataman sutipaj kunasa, ¿no? Tatahan sutipaj tantos, ¿no? Entonces, mamaman sutipaj kunas, puedo volver a preguntar todo, ¿no ve? O simplemente utilizar ese pronombre interrogativo, es decir, no es pronombre, es sufijo interrogativo. Entonces, en vez de preguntar todo, de nuevo, ¿no? Mamá man sutipaj kunasa, yo digo mamá ma, ¿no es? Tu mamá, ¿no ve? Mamá mans ti, ¿no ve? Y de tu mamá, ¿no ve? Aquí falta N, ¿no? De tu mamá, sí. ¿Ah? Así sería, ¿no ve? Edición vocálica. Mamá mans ti, aquí esto significa y de tu mamá, ¿no ve? Hace referencia inmediatamente a la pregunta anterior. La pregunta anterior era Tataman sutipaj kunasa, tatahan sutipaj tantos. Mama mansti, mamahan sutipaj tantos. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Entonces, eso más vamos a aplicar ahora, ¿ya? Entonces, empezamos con Cuyaca Mariana o Natalie. A ver, Cuyaca Natalie. Aski ukipan Cuyaca Natalie. Askirukipan yatichiri. Escucha, escucha. Aski ukipan Cuyaca. Aski haipukipani yatichiri. Waliki mamaman sutipaj kunasa. Mamaman Nadam. ma, mamahan sutipaj Victoria. Tatamansti. Tatahan sutipaj Salvador. Waliki, muy bien. Waliki pone. Jenny Rosales, Aski arumakipan Cuyaca. Aski arukipana yatichiri. Nada, escucha, escucha. Aski arumakipan Cuyaca. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki, hilaman sutipaj kunasa. Hilahan sutipaj edi. Cuyaca mansti. Kullakajaj nansi. Ya, Cuyaca hana. Ya. Ay, De. ay. Ya, waliki, ¿qué sin cam Cuyaca Jenny? Hikisinkama yatichiri. Waliki, a ver, Gilata Gregorio Efraín, Aski urukipan. Aski arukipa panay yatichiri. A ver, una vez más, Aski urukipan, Gilata. Aski urukipa panay yatichiri. Nada, ¿por qué estás repitiendo mal? A ver. Eh, Urukipanay. A ver, ¿dónde está la complicación? A ver. ya. Aski urukipa panay yatichiri. No, ¿por qué papá? No, así estás diciendo. Panay. Aski urukipapanay, así estás diciendo. Pa nomás es. Aski urukipanay. A ver. Aski urukipa nay yatichiri. Eso, muy bien. Mamaman sutipaj kunasa. Mamaha sutipaj María. Tatamansti. Tatahan sutipaj Jacinto. Waliki. Hikisinkam hila. Higisinkama yatichiri. Waliki, Gregorio. A ver, Cuyaca Lidia. Aski urukipan Cuyaca Lidia. Irukipan yatichiri. Cuyacaman sutipaj kunasa. Culiacán Sotomayor Mauricio. A ver, una vez más. Cuyacaman sutipaj kunasa. Culiacán Sutimán. Nada. Estás respondiendo mal. A ver. Cuyacaman sutipaj kunasa. Culiacán Sutipaj Mauricio. Mauri- Mamá. Mauricia se llama tu hermana. Sí. Ah, no. Mi mamá. Ah, pero Cuyaca es tu hermana. Aquí abajo está. Sí. ¿Y por qué me has respondido mal? Culiacán Rosa. Ya, pero responde a ver. Cuyacaman sutipaj kunasa. Culiacán Sutipan Rosa. Ya, pero completo. Cuyacajan, ¿eh? Culiacán Sutipaj Rosa.
Ok. Mamá Mansti. Mamá Mansti, Mauricia. Ya, completo, a ver. Mamá Mansti. Mm, Culiacán, No, pues Mamá de tu Mansti, hermano, de tu mamá estoy Mauricia. preguntando ahora. Mamá Sí, Mansti. su Pero aquí está remarcado, a ver. ¿Qué no se entiende? tipaj, tatajan, su No, tipaj, pues. Mauricia. Pero ahora de tu mamá se pregunta, ¿cómo se dice mamá? Acá se dice tata. Mamá, Mamá Mansti, su No, tipaj, Mauricia. de tu mamá me estás diciendo. Yo te estoy preguntando de tu mamá, no de mi mamá. Entonces, dicen, ¿cómo sería? Pero aquí está escrito, a ver. ¿Cómo se dice mi mamá? A Mm, ver, decir mi mamá, a ver, solo decir mi mamá. Mamá, Mamá Mansti. No, decir mi mamá, a ver, en Aymara. Posesivos no estás manejando. ¿Cómo se dice mi mamá, pues? A ver. Mi mamá. ¿Cómo se dice mamá? Ajá. Mamá. Mi mamá, Mamá, mamaja. Mamaja, Eso. Y ahorita aquí está Mamaja, escrito. su tipaj, Mauricia. Eso. Ahora te falta esto, pronunciar. Este es na, por si acaso. Eso es importante. Mamajana, Ya. Mamajana, A ver, ahora. ya. Mamajan, su tipaj, Mauricia. Eso. Muy bien. Ya. Es posesiva nomás. Eso. En tercera persona siempre va a ser así. Ahora podemos Ah, preguntar de la tercera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo se llama el marido de tu hermana, digamos, ¿no? Ah, entonces eso es más complicado, ¿no? Culiacaján, chachapaj, ¿no? Pero pareciera complicado, pero sigue lo mismo, porque es tercera persona. Entonces yo puedo decir, Culiacaján, chachapán, sutipaj, ¿no? Puedo responder, ¿no? Pero sigue, siempre va a ser así, tercera persona, ¿ya? Tanto en la pregunta como en la respuesta. Obviamente va a variar esto, ¿no? ¿Ya? ¿Se está entendiendo, no ven? No se van a perder. Si se pierden, ya todo van sí, a sí, ya perder, sí, sí. ¿ya? Todo es cuestión de practicar lo que hemos aprendido, ¿ya? A ver, Cuyaca Huira, Untoja, Askiuruquipan, Cuyaca, Askilukipana Yatichiri. Achilaman, Sotipaj, Kunasa, Perdón, no escuché. Achilaman, Sotipaj, Kunasa, Am, Achila Hansutipaj Mario. Awichumansti, Um, Awichumansti, Awitutipaj Felipa. Ah, Awichu- A ver, ajá. Awichumansti. Awichuhan Sutipaj Felipa. Eso, Walik, Kisinkama. Ikisinkamaya. Eso, muy bien. A ver, Patricia Chuquichambi, Asquiuruquipan, Cuyaca, Patricia. No está Cuyaca, Patricia. A ver, Carlos Chambi, Asquiuruquipan, Gilata, Carlos. Ashirukipan Yatichiri. Kamisaki. Walikio Yatichiri. Cuyacaman, Sotipaj, Kunasa. Ah, Kuliakaham Sutipaj Lady. Gilamansti. Hilaham Sutipaj Alan. Walik, Kisinkam, Gilatam. Hikisinkamay Yatichiri. Walik. Muy bien. Como se habrán dado cuenta, es cuestión de cambiar los miembros de la familia nomás, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es simplemente aprenderse los miembros de la familia, ¿ya? Cada uno de estos miembros se van a aprender, ¿ya? Se lo tiene que dominar, al menos estos, ¿no? Los papá, mamá, hermano, abuelo, abuela, eso se lo tiene que aprender, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo preguntar nombre, en primera o en este caso, segunda y tercera persona sería, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay otras formas de preguntar también, ¿ya? Esto sería uno de los clásicos, digamos, ¿no?
Por ejemplo, hay uno común también que se utiliza, ¿no? Humaj kun satatasa, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? Kun satatasa, ¿no? Satatasa, ¿sí? Marina, Mm, ¿escuchaste? sí. ¿No? Entonces yo digo, nayak roman satatua, ¿no? Entonces, esa es otra forma de preguntar, ¿ya? Ahora, otro sería de forma directa con el isti, ¿ya? Con el isti que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se dice nombre? Ah, suti. Tu nombre, sutima. Sutimas ti, ¿qué estoy preguntando? Tu nombre. ¿Y tu nombre, no ve? Ujú. Sutimas ti, ¿no ve? Entonces, yo puedo responder directamente también, ¿no? Puedo decir sutijaj, ¿no ve? Sutija, ¿no ve? Suti nombre. Sutija, mi nombre. Sutijaj, Román. O incluso puedo responder de forma directa. Sutimasti, Román, ¿no ve? Directo, no necesito responder con todo esto, ¿ya? Eso sería otra forma de preguntar, de forma más directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, están, no sé, están anotando en una lista, ¿no? Entonces, sutimasti, ¿no? O le están buscando, sutimasti, ¿no? ¿No ve? Entonces, no siempre les van a preguntar, Juman sutimaj kunasa, ¿ya? Entonces, puede ser de forma directa. O algunos dicen suti, ¿no ve? Suti es nombre, ¿no ve? Entonces, Mm, simplemente dictan el nombre, ¿ya? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, piden apellido, ¿no? No hay una palabra así exacta que diga apellido en Aymara, ¿ya? Solamente se utiliza una palabra. Pukata. Pukata significa completo, ¿ya? Completo, lleno, full. Eso significa, ¿ya? Pukata. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Tataman, ¿no? Como posesivo, como, ¿cómo se dice? Como adjetivo voy a utilizar, ¿no? Tataman, pokat, sutipajkunas. Ah, ¿qué está diciendo? Pokata, simplemente su nombre completo, ¿no? De tu papá, su ujú. nombre completo, ¿cuál es, no? Más o menos así. O puedo decir también en primera persona, lo mismo, ¿no? ¿No? Human, pokat, sutimas, kunasa, ¿no? Human, pokat, sutimas, kunasa, ¿no? O aquí también puedo decir, Pokatsu timasti, tu nombre completo, ¿no ve? Entonces, cuando utilizamos el Pokata, simplemente significa completo, significa que tienes que dar con todos los nombres y apellidos. Hay algunos que tienen dos nombres, ¿no? Y apellido, ¿no? O no tienen dos nombres, entonces solamente apellido completo tiene que dar, ¿ya? Entonces me dicen, Pokatsu timasti, ¿no? Román Pairumani Ajacopa, ¿eh? Entonces estoy dando mi nombre completo, ¿no? Que incluye mis apellidos. Hanati, ¿se entiende? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Entonces, Quise Yatichiri. esas pequeñas Quise Yatichiri. variantes puede haber, ¿ya? En tema de nombre. Por ahí dicen, ay, pero no me han enseñado, ¿ve? Pero es cuestión de conjugar nomás, ¿ya? Entonces, esto es, Profesor, una consulta. sí, Si bien se pregunta si tatamaj, porque usted que nombre completo, y cuando respondemos, solo respondemos el, solamente los apellidos, nombre y apellido, nada más. con esta pregunta sí, porque no está preguntando otra cosa, ¿no? Ya. Bien, profesor. Muy bien. Ahora, em, para completar esta parte, van a aprenderse números, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar números. Entonces con números más vamos a hacer la conversación en próxima clase, ¿ya? Números, números se dice haku, ¿ya? Haku. Pero como está en plural, ¿cómo pluralizamos? Akunaka. Onaka. Eso, naka, muy bien. Entonces estos 10 números solamente se van a aprender, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa, Pusi,
pesqa, soqtam, paqalqu, kimsa qalqu, ya, tunka y tunka. Estos 10 números se van a aprender para mañana, ¿ya? El día viernes no vamos a pasar clase. Mañana vamos a pasar, ¿ya? Mañana jueves vamos a pasar, ¿ya? Entonces, para mañana se van a aprender estos 10 números, ¿ya? Es como cualquier otro idioma. En cualquier otro idioma, si sabes los 10 primeros números, vas a poder conjugar. En Aymara es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente necesitan saber estos 10 números, ¿ya? Entonces, maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, paqalco, kimsa, calco, tunca, tunca. ¿Ya? Para mañana se van a aprender estos 10 números. En base a estos 10 números, vamos a aprender a contar hasta el millón mañana, ¿ya? Reitero, si no saben estos 10, van a estar perdidos. Pero si dominan estos 10, cualquier número siempre va a ser fácil, ¿ya? Entonces, mañana vamos a entrar con edad, con cantidades, vamos a entrar, ¿ya? ¿Está claro? ¿He entendido? Hanati, Sí. ya. Ukaka michur, ¿ya? Mañana vamos a pasar clases, ¿ya? No el viernes, mañana jueves, ¿ya? Mañana igual nos conectamos, ¿ya? Harur kam taqini, ampia tinta sipuakitawa, van a seguir practicando, ¿ya? Harur kam, kisin kam taqini. Pero kama yatichiri. Harur kam, Harukama yatichiri. harur kam, Sinkama. harur kam. Ikisin kama. Ikisin kama. Ikisin kama masinaka.